yo creo que ha quedado claro que la reivindicación y la explicación de la libertad y también la reivindicación de esa identidad líquida que no nos imponga a nadie y que cada uno pueda decidir qué quiere ser, pues son dos cuestiones fundamentales. Mi siguiente pregunta va para Albert. Bueno, tú has estado en Cataluña, has estado en primera línea de la política luchando contra los nacionalismos excluyentes que además ahora intentan partir vuestro país, este país. Y me gustaría saber por qué crees que es importante un partido constitucionalista en Euskadi, por qué es importante, cuál va a ser o cuál puede ser la labor de Ciudadanos aquí. Bueno, en primer lugar, déjame que os agradezca la presencia aquí en esta tertulia o en este coloquio. Se agradece además a los que estamos en política tener espacios de reflexión y sobre todo aprender, porque a mí una de las cosas que más me apasiona en la vida es aprender y escucharos a vosotros siempre es aprender. Yo además a Fernando he coincidido con él alguna vez, pero hay una muy especial que para mí fue muy importante y para muchos catalanes, ¿no? Que fue el 4 de marzo de 2006 cuando se fundó Ciutadans a Catalunya, la plataforma que dio lugar a Ciudadanos, y él estuvo allí, además dijo una frase que yo he citado y abrí mi libro, el primer libro que escribí junto a otro equipo, nuestro equipo, una frase que dijiste ahí que daba nombre a nuestro partido, ¿no? Que dijiste aquello de los súbditos se preguntan qué nos va a pasar mañana y los ciudadanos se preguntan qué vamos a hacer mañana, ¿no? Y esa es la diferencia entre la libertad y ser ciudadano y a los que se preguntan qué les va a pasar o qué les va a pasar o qué van a hacer con ellos, ¿no? Yo creo que en nombre de nuestro partido, sin duda, tenemos muchas cosas buenas, pero es lo mejor que tenemos. Llamarse Ciudadanos en un país como este y con los problemas que tiene este país es algo que hay que hacer valer. Y con Fernando coincidí aquel día, hemos coincidido alguna vez también en San Sebastián y volvemos a coincidir hoy aquí, 10 años después, porque los que pensamos igual, los que tenemos un proyecto de libertad, de igualdad para este país, pues tenemos que, de una manera u otra, bajo un emblema u otro, o en el mismo, da igual, eso es lo de menos, defender juntos ese proyecto, ¿no? Y para mí es un honor. Y con Paco, pues he coincidido otras veces también. Coincidió también en 2007, creo que viniste a una presentación que hicimos con la sociedad civil en Madrid, cuando Ciudadanos empezaba a dar los primeros pasos, ya estuviste allí con nosotros. Luego hemos coincidido también, has ayudado, has colaborado, y te lo agradezco públicamente, a nuestro documento de reformas, esas reformas de las que hoy sí se habla, del Senado, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía. Bueno, pues Paco Sosa Wagner fue uno de los juristas que colaboró con ese documento, que creo que ha metido encima de la mesa, ha puesto encima de la mesa un debate que tocaba en este país. Así que gracias en primer lugar a los dos y a Marta, mi compañera diputada, portavoz de Educación, por estar aquí con nosotros. También veo a amigos aquí, a Nico, por supuesto, nuestro candidato aquí, que ha querido estar también, David, todos los que estáis por aquí, gracias por acompañarnos en este paréntesis de la campaña electoral para reflexionar y pensar y comentar la situación. Y dicho eso, yo en Cataluña, cuando hablaba Fernando, me estaba recordando justamente una de las labores que nos tocó hacer, que era romper el marco mental del nacionalismo, ¿no? Es decir, hay un libro de Josh Lakoff que yo recomiendo a mis compañeros muchas veces, que se llama No pienses en un elefante, que básicamente viene a hacer referencia a cómo los republicanos y los demócratas, o los republicanos le ganaron la batalla a los demócratas muchos años porque consiguieron generar un marco mental en la política americana que era el de los republicanos. Pues bien, el nacionalismo durante 3 décadas en Euskadi, en Cataluña, en otros lugares de España, ha ganado la batalla al marco mental, del lenguaje, de las palabras, de las ideas. El derecho a decidir creo que es la construcción más ejemplar de cómo han metido ese caballo de Troya, en definitiva, en el lenguaje de todos los españoles y también de los constitucionalistas a veces, ¿no? Y creo que esa fue una de las principales labores que yo detecté en el Parlamento de Cataluña. Nosotros no decíamos nación a Cataluña, decíamos comunidad autónoma. Nosotros no preguntábamos o pedíamos perdón por hablar en castellano o en catalán, lo hablábamos. Nosotros nos referíamos a España como España y no como el Estado. Y, en fin, empezamos a utilizar un lenguaje que en el Parlamento de Cataluña, después de 30 años, pues sonaba, algunos decían, pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué injerencia, ¿no? en nuestra política, ¿no? Estáis hablando en castellano en el Parlamento o en catalán, estáis hablando de España, de comunidad autónoma, en fin, pero ¿qué lenguaje es este, no? Bueno, pues la batalla del lenguaje también es la batalla de las ideas, ¿no? Y en ese sentido empezamos a brindar esa batalla que, fijaos, si ha dado frutos, ¿no? Empezamos con 3 diputados, hoy tenemos 25 y la jefa de la oposición es Inés Arrimadas y Ciudadanos, ¿no? Y eso que hicimos en Cataluña, esa labor, con todas las distancias y todas las
diferencias, creo que es algo que tenemos que empezar a hacer aquí también. Ha habido un trabajo previo que ya he hecho, y yo reconozco y lo he hecho públicamente, que ha hecho UPD desde 2012. Y sabéis que yo pedí, bueno, mis compañeros y yo pedimos el voto para UPD en 2012, creo que es lo mejor que se podía hacer, porque no queríamos dividir el voto, no podíamos tener capacidad para entrar en el Parlamento, y creo que cuando uno no se puede presentar tiene que ayudar a que lo que más se parece a él pueda tener representación. Y yo agradezco a Fernando que lo haya hecho aquí también hoy, porque es lo mismo exactamente que hicimos en 2012 nosotros y porque creo que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Y eso es lo que creo que Nico y vosotros, nuestro equipo, si entráis en el Parlamento Vasco, como dicen esas encuestas hoy, a ver si estamos dicen las encuestas que a 100 votos. Y esto no es una broma, es así, son 100 votos de entrar en el Parlamento Vasco, a ver si lo conseguimos, que sería un hito a la primera, y podemos defender eso que ya se ha hecho bien, porque hay cosas que se han hecho bien, pero sobre todo que eso crezca. Es importante que crezca con un proyecto nacional detrás y con un mensaje, con unas palabras, con un marco mental que respondan a esa Constitución y a esa libertad a la que hacía referencia Fernando. Eso me parece el principal objetivo. Que en el Parlamento Vasco, da igual si es un diputado, 3, 4, 2 o 8, que defiendan la Constitución, la libertad, el marco mental con las palabras adecuadas, a las ideas adecuadas, sin complejos, sin pedir perdón. Aquí solo tienen que pedir perdón los que mataron. Aquí no tiene que pedir perdón nadie en un país democrático por utilizar las palabras o por defender la Constitución o la libertad, ¿no? En definitiva, tenemos que romper un poco eso que algunos pretenden convertir, que es también un oasis, ¿no? Igual que se habla del oasis catalán, aquí se habla, he visto también del oasis vasco. Yo creo que no tienen que haber oasis en democracia, tienen que haber espacios de democracia, de debate y de libertad. Y entonces creo que el papel que hicimos en Cataluña nosotros, salvando las distancias, creo que es lo que nos tocaría construir aquí a largo plazo. Una entrada en el Parlamento Vasco para poder construir, con un proyecto nacional detrás, un proyecto alternativo al nacionalismo. Mirad, yo os confieso que cuando entramos en el Parlamento de Cataluña, nosotros incluso caímos en una visión de resistencia, porque era necesario, porque frente a la hegemonía del nacionalismo en Cataluña, los 3 diputados de Ciudadanos eran una resistencia prácticamente. Pero en 2012 fue clave que dimos un cambio en nuestra política, un cambio en nuestras palabras, un cambio en nuestra forma de comunicar y expresar nuestro proyecto. Decidimos, colectivamente en nuestro partido, que no íbamos a ser una minoría que quería defender unos valores, sino que queríamos pasar a construir un proyecto alternativo al nacionalismo, que queríamos salir a ganar el partido, que queríamos construir esa alternativa. Y en cuanto cambiamos ese chip, que yo creo que es el siguiente paso que habría que dar aquí, empezamos a combatir democráticamente y a competir electoralmente. Y por eso sacamos 25 escaños, porque le ofrecimos a los catalanes un proyecto alternativo, que hablaba de economía, de educación, de sanidad, de los principales temas, pero dejando muy claro que no hacía falta para ganar las elecciones ser nacionalista. Y yo creo que es algo que aquí en Euskadi algunos vimos con mucha esperanza, cuando los constitucionalistas, como Fernando y otras plataformas, Fernando Maura, que estás aquí también, y otros, Basta Ya, con el Foro de Hermoa, la resistencia civil, podemos decir, en su día al terrorismo y también a las ideas totalitarias, nos demostrasteis al resto de España que se podía defender aquí la libertad, incluso nos disteis esperanza. Tanta como que se llegaron a ganar, incluso lo explicaba antes Fernando, antes, a 50.000 votos creo que quedaron Mayor Oreja y Nicolás Redondo, ¿no? de aquella victoria, y después se consiguió incluso, yo creo que no se aprovechó suficiente aquel gobierno de Patxi López para hacer cambios, para hacer ese cambio de mentalidad, no solo para gobernar, sino para no pedir perdón, ¿no? En un futuro en el País Vasco, y lo digo aquí hoy en 2016, yo creo que un día gobernaremos los constitucionalistas otra vez. Pero lo haremos si somos capaces de generar un proyecto alternativo. Si nuestro objetivo no es apuntalar al PNV, que es el objetivo del PSE en este momento. Si el objetivo no es pedir perdón por ser del PP en Euskadi. El objetivo tiene que ser defender tu proyecto alternativo. Que quiero decir que es un proyecto mejor. Lo digo así, claro, mejor para la libertad, mejor para la igualdad, mejor para las oportunidades, mejor para estar en España y en Europa. Es mejor que el proyecto territorial, que el proyecto de la identidad, porque es mucho más inclusivo, porque no excluye a nadie. Así que yo creo que el principal reto que tiene Ciudadanos aquí es entrar en el Parlamento Vasco. Está claro que en el corto plazo, en lo urgente, podemos decir, es que nuestro equipo esté ahí, pero a mí me gustaría, y como presidente de este partido, mientras lo sea, voy a colaborar para ello, para que aquí también construyamos una alternativa. No solo un proyecto de tener un diputado 2 o 4, que eso está bien, sino que sea el instrumento para construir una alternativa. Y para acabar, en esta ronda que estamos haciendo, sí que me gustaría también poner en valor lo que comentamos otro día en el acto en Vitoria, y creo que va en la línea que decía Fernando. Tenemos que conseguir que un día en el País Vasco o en Cataluña no haya líneas divisorias entre ciudadanos. Me gustaría que un día no hablemos de constitucionalistas y separatistas, sino que hablemos simplemente
de Ciudadanos porque todos admiten y respetan la Constitución, porque nadie la pone en cuestión, porque nadie hace bandera de no haber votado la Constitución. PNV cada vez que puede nos recuerda que ellos no votaron la Constitución ya, y una parte de Alianza Popular tampoco, pero la mayoría de españoles sí. Y en el País Vasco, los vascos respetan y tienen que respetar el marco constitucional y el Estatuto de Gernika, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría algún día en el País Vasco que no hubiera líneas divisorias, es decir, que no dijéramos los partidos constitucionalistas y los separatistas, o en Cataluña. Yo no quiero vivir en una sociedad donde te dividen por ser de izquierdas o de derechas, o nacionalista o constitucionalista, o del Barça o del Madrid. Yo quiero ejercer esa libertad, vivir en una sociedad plural, y creo que aquí es verdad que se acabó con el terrorismo, pero no es suficiente acabar con el terrorismo, también hay que defender la libertad. Porque una cosa es la paz y otra es la libertad. Y la libertad es que todo el mundo se sienta igual, que no haya ciudadanos de primera y segunda, que no tengas que pedir perdón por ser más o menos o sentirte más o menos de un sitio que de otro, sino que ejerzamos esa libertad. Así que nuestro objetivo es entrar, evidentemente, en el Parlamento Vasco, ese empujoncito, 100 votos me parece increíble que ese sea el dilema, pero es así, estamos ahí, justo, en la línea según esa encuesta que hoy publicaba en ETV, dentro según otras, pero en todo caso vamos a empujar, no para que entréis unos cuantos diputados, que también, sino para, como decía Fernando, ser un reflejo de una parte de un modelo de sociedad distinto a la hegemonía que nos ofrece el Partido Nacionalista Vasco, Bildu o quien sea. Hay que decirle al PNV que les queremos ganar en un futuro. Hay que decirles a Bildu que queremos construir una alternativa. Hay que decirles que nuestro objetivo es entrar para construirla y que en las urnas nos veremos y en un futuro intentaremos hacerlo. En Cataluña, como os digo, entramos con 3 diputados, nadie daba un duro. Hoy nuestra líder allí, Inés Arrimadas, creo que todo el mundo sabe quién es y lo que representa y lo bien que lo hace con nuestro equipo allí. Están aquí compañeros también de Cataluña. Y yo quiero que eso un día podamos decirlo, que en el País Vasco construimos una alternativa, generamos una mayoría con pactos, como decía Paco, y construimos un modelo de sociedad que no sea un paréntesis de 4 años, sino que acabamos con las líneas divisorias en la política vasca. Muchas gracias, Albert. Bueno, yo tengo muchas más preguntas mías, pero como no he dicho que no quiero abusar, voy a leer algunas que me han hecho llegar parte del público. A ver, yo creo que la primera es para Albert, entiendo. Decís, entiendo que Ciudadanos, que son el voto de los que nos sentimos vascos y españoles, pero lo mismo dice el PP y el PSOE. ¿Por qué habría que votar a Ciudadanos y no al PP o al PSOE? Bueno, creo que es para ti, Albert, ¿eh? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros, en fin, la gente se puede sentir como quiera, pero nosotros la diferencia es que lo sentimos y lo decimos. Es decir, no tenemos, como ejercemos la libertad, pues no pedimos perdón. No pedimos perdón por sentirnos españoles en España. Es absurdo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, esa es una diferencia. Creo que hay otros proyectos que intentan mimetizar el discurso de los nacionalistas. Al nacionalismo nunca le ganaremos ni apoyándoles ni copiándoles. Les ganaremos con un proyecto alternativo, con un proyecto que combata intelectualmente sus mantras, que combata intelectualmente valores frente a contravalores, que combata la libertad frente a la imposición, que combata la igualdad frente al privilegio, que combata la unión frente a la división. Es un debate de valores el que tenemos encima de la mesa. Aquí hay expertos y filósofos y catedráticos mejores que yo para explicarlo, pero es un debate de valores y contravalores el que tenemos encima de la mesa. Y yo creo que ese es el motivo por el que hay que votar a Ciudadanos. Vamos a votar, sí, con la cabeza, pero vamos a votar también valores, un modelo de valores para esta sociedad. Y en el País Vasco, pues también creo que hay mucha gente, sinceramente, que también quiere votar a partidos que estén limpios de corrupción, que sean confiables, que sean votables, podemos decir, no es una palabra, no existe, pero que se les pueda votar, que se les pueda confiar el voto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente decepcionada con los viejos partidos constitucionalistas, se pueden llamar así, hoy por hoy, porque han decepcionado a mucha gente, ya sea por la corrupción, ya sea por pactar con los nacionalistas, y hay mucha gente que va a votar en estas elecciones para sentirse representado en el Parlamento Vasco, para que cada vez que hable Nico, quien sea, de nuestro partido, pues no tengan que ni taparse la nariz por no sé qué caso de corrupción que ha salido el último cuarto de hora, que parece esto el carrusel, que cada 10 minutos hay una noticia en algún sitio de España con algún imputado, o para no tener que ver cómo su voto sirve para mantener el mantra y los contravalores que el nacionalismo impone. Yo estoy convencido que hay muchos socialistas que han votado al PSE aquí muchos años
que no creo que les guste mucho que su voto sirva para apuntalar al gobierno del PNV, sinceramente. Y creo que muchos votantes del PP tampoco se sentirán muy cómodos con lo que está pasando con la corrupción. Así que creo que nos sobran los motivos, como diría la canción, para pedir el voto aquí. Y es verdad, es un voto de convicciones, no es un voto que haga cábalas aritméticas, ¿no? Si saco 4 y saco 3, el otro pacta, el otro no sé qué, y entonces de carambola no sé cuántos. No, nuestro voto no sirve para pensar si el gobierno del PNV tiene más o menos apoyos en la oposición, sirve para entrar en el Parlamento y crear un proyecto alternativo a largo plazo, y creo que es suficiente motivo. Creo que el ejemplo de Cataluña es muy bueno. Si en Cataluña sacamos, por cierto, un 3,5%, Nico, en la provincia de Barcelona, aquí necesitamos un 3,5% en Álava, y entramos por muy poco, y fíjate tú luego, ¿no? Con lo cual es importante que haya valientes en el País Vasco ahora que depositen su voto para poner el germen de lo que puede ser un proyecto alternativo a medio plazo.